veces escuché esta canción. Y como cada viernes tenemos la posibilidad de mirar hacia afuera lo que está sucediendo en el mundo y realizar un análisis de la mano de los que saben. Y es por eso que convocamos a nuestro periodista, especialista, colega y amigo de la casa, Tadeo Castiglione, para hacer Visión Mundial en la mañana de No La Ven. Hola Tadeo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen viernes, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia, como siempre una alegría, un placer, y me asusté cuando dijiste 27 de junio, y bueno, ahora que veo la fecha, ya se nos pasó la mitad del año, pero sí, en un abrir y cerrar de ojos. Viste, pasa rapidísimo, de acá a lo que resta de acá es todo en bajada, ¿no? Hasta fin de año. No, cuando nos queramos acordar estamos cortando el pan dulce, así no queda otra. Totalmente, así va a ser. Bueno, ojalá que lleguemos por lo menos sanos y salvos hasta fin de año, teniendo en cuenta todo lo que viene pasando en el mundo, que, bueno, en algunos, seguramente en algunas personas genera cierto temor, ¿no? Ciertas complicaciones y yo creo que todo esto también se da porque la información que empieza a circular está más tendiente a generar temor que informar realmente, ¿no? Y creo que todo lo que viene sucediendo en el Medio Oriente, lo que sucede en Rusia y en Ucrania, algo que nosotros ya venimos hablando hace un montón de tiempo, y utilizando esta frase que siempre usás vos, ¿no? Que ante cada conflicto bélico, el primer o la primera víctima es la verdad, ¿no? Y yo quería arrancar por ahí, porque lo que está sucediendo con estos conflictos es que la situación de la comunicación se vuelve cada vez más compleja, sobre todo teniendo en cuenta que Occidente manipula la información de una manera y Oriente maneja la información de otra manera, ¿no? ¿Qué está sucediendo actualmente, Tadeo, con el conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, que se desarrolla en Rusia y en Ucrania? ¿Qué está pasando con la comunidad que intenta comunicar, pero que empieza a encontrar un montón de dificultades en estos conflictos? Bien, te agradezco por la pregunta, querido Bruno, es un tema muy complejo. Parte de esto lo analizamos la semana pasada, si se acordará nuestra querida audiencia, si no, también lo puede buscar por YouTube en las diferentes publicaciones que se realizan. Estuvimos hablando un poco sobre la compleja tarea periodística que están tratando de llevar nuestros colegas, por ejemplo, en Israel, y lo complicado que era transmitir los acontecimientos en un momento de mucha tensión, en los cuales, más allá de la tensión y de todo lo que conllevaba el conflicto en sí, la censura que había gubernamental para que no se publique la información y para no llegar a los hechos realmente como eran, complicaba verdaderamente toda la tarea periodística, y más allá de que había una censura total, también habían consecuencias, y hay consecuencias legales para los que, publican la información tal cual como es. Y no únicamente pasa esto en Israel, sino que incluso colegas en Irán tuvieron problemas, no por una censura gubernamental, sino que hay un caso muy puntual que fue cómo Israel en los últimos días del conflicto se enfocó en bombardear ya no únicamente el programa nuclear iraní, que también es un tema para analizar si fue o no fue destruido, pero se centró Israel en bombardear los medios de comunicación iraníes. Entonces acá hay que preguntarnos qué rol juegan los medios de comunicación, porque esa hazaña de atacar, de destruir infraestructura de comunicación. Un hecho que verdaderamente fue lamentable fue el ataque, por ejemplo, en contra de la señal y la central de Radio Internacional de Irán, en las cuales, transmite para diferentes puntos del mundo en diferentes idiomas. Entre ellos estaba la sede del canal Hispan TV, que es el canal internacional de Irán en idioma español, con colegas que trabajan ahí desde norteamericanos, hay gente de México, de Venezuela, de Ecuador, chilenos, incluso hay colegas argentinos que trabajan para esta señal de televisión, que se vio afectada y que, tuvo que transmitir desde un lugar seguro X en algún lugar aislado en alguna aldea en Irán, para seguir manteniendo la transmisión pese a los hechos de haber perdido la sede central. Entonces, acá es cuando hay que preguntarnos verdaderamente si hay o no hay libertad de expresión y hasta qué punto se puede desarrollar. Justamente esto lo conversábamos ayer mientras armábamos la columna.
Y justo a últimas horas de la noche, ahora cuando me levanto por la mañana, vemos que, por ejemplo, un colega de un medio de comunicación de China fue atacado por un dron en Rusia, un dron ucraniano. Entonces, otra vez nos preguntamos por qué comunicar se ha vuelto tan peligroso y el valor que tiene la verdad en un mundo donde, bueno, lamentablemente reina en gran parte la mentira, hay mucha manipulación en las partes de los medios internacionales mainstream, los que tienen mayor alcance. Generalmente tenemos un discurso unísono, algo que se pudo ver incluso en las últimas 2 semanas con este conflicto entre Israel y Irán. Si uno hacía zapping por los canales de televisión a nivel nacional, únicamente había una mirada del conflicto, un solo discurso al unísono. Entonces, informar lo que sucede del otro lado y con hechos que, bueno, muchas veces los medios grandes de información no presentan hechos, presentan ya paquetes prearmados con información prearmada, pero quienes quieren ir a la realidad de los acontecimientos, bueno, hay una gran barrera que detiene ese accionar y lo vemos de manera continua, ya sea con censura, ya sea con ataques directos, indirectos, siempre se busca la manera de que la población, las personas de a pie, de común, no puedan informarse, y esto es parte de lo que mencionabas al principio. ¿Esto qué crea? Crea un ambiente en el cual solo hay un discurso, crea un ambiente en los cuales se puede manipular los sentimientos de las personas o las emociones, creer que todo va a explotar por los aires, claro, y en esa desesperación ser manipulada. Bueno, todo tiene que ver con todo, y más en los contextos internacionales y más en los rubros de información que tú también conoces muy bien, Bruno, cómo se maneja. Aparte, me da la sensación también que está esta cuestión de ellos son buenos y estos son malos, ¿no? En esta cuestión de informar que unos son buenos y otros son malos, que unos dañan más, que otros dañan menos, y en esa situación, bueno, justamente la opinión pública queda envuelta en una sola mirada cuando, bueno, lo que ocurre justamente en un conflicto bélico, hay víctimas de los dos bandos, ¿no? Hay problemas en los dos bandos, pero lógicamente el trasfondo de cada una de estas víctimas nunca se sabe bien cuál es, ¿no? Y eso creo que es el principal motivo. Ahora, en esta forma... hay un punto más, Bruno, sí, disculpa que te interrumpa, que en realidad es lo que estabas mencionando, al final queda como un Boca River, claro, y después hay que analizar que los dos quedaron eliminados y que los dos hicieron un papelón. Estamos hablando como para que nuestra querida audiencia pueda entender, cuando nos referimos a conflictos internacionales, de que, bueno, lógicamente la verdad es víctima en ambos lados del conflicto, y que el trabajo periodístico se pone en tela de juicio en medio de acontecimientos como los que estamos viviendo y como los que estábamos relatando para nuestra audiencia respecto a los diferentes tipos de censura y ataques hacia la libertad de expresión. Ahora, digo, la irrupción de las redes sociales empieza a quitar quizás un poco la centralidad que tenía el periodista, y empieza a tomar centralidad la red, ¿no? La red social depende de quién publique el video o no lo publique, pero en realidad empieza a tomar mayor relevancia y la gente empieza a consumir más información a través de las redes sociales que de los propios medios de comunicación. Y en esto me llamó, no voy a decir que me llamó la atención, pero sí digo cómo parte de este cambio de época muestra a un presidente comunicando cuestiones sumamente importantes que tiene que ver justamente con el fin de un conflicto bélico, o por lo menos las tratativas de inicio de por lo menos pacificar el conflicto, comunicándolo a través de Twitter, ¿no? Y ni siquiera de Twitter, sino de su propia red social, ¿no? Estamos hablando de Donald Trump, que con su propia red social comunica que se pone el alto al fuego, hace todo un testamento, ¿no? Y finalmente eso no ocurre y se siguen bombardeando, los misilazos siguen tanto de un lado o del otro. Digo, esa manera de comunicar también, ¿no? Como ha cambiado la época de la red social de una persona, es la manera de comunicar la solución, o entre comillas, de un conflicto a nivel global, ¿no? Sí, y eso es algo que hay que ponerlo también en tela de juicio respecto a que se pierde la seriedad de los hechos, claro, por publicaciones que vienen de la mano de altos dirigentes que pueden provocar la paz o la guerra a través de un mensaje. Hay cuestiones muy delicadas en las relaciones internacionales que no se miden
que esto ya se demostró en la primera presidencia de Donald Trump, pero que también es transversal, no es únicamente Donald Trump, lo hemos visto incluso a nivel local, de que, bueno, parece que a través de las redes sociales se puede decir cuántas barbaridades se pueda, sin tener ninguna consecuencias, tanto legales como también en lo que va referido, en este caso, un evento internacional de conflicto, sin sacar también y tener en cuenta que muchas cosas, Donald Trump siempre tiene una actitud bravucona, que habla de más, se va de boca, y después es muy difícil encarrilar o que no tenga contradicciones. Incluso cada semana Donald Trump se contradice a sí mismo, o en el mismo día puede decir una cosa y después decir otra, pero en el caso de Donald es parte de su política, y así ha hecho política, y así le ha ido relativamente bien hasta ahora, con todas sus iniciativas. Entonces también hay que analizarlo desde esa perspectiva, pero no deja de llamar la atención este rol que han tenido incluso las redes sociales para transmitir, y esto hay que ser sincero, uno se informa, si uno quiere ver los hechos al segundo, por ejemplo la red social Twitter, ahora X, es fundamental porque lo que está sucediendo realmente sale antes en Twitter que en cualquier medio de comunicación. Entonces eso también es para anotar, para tener en cuenta de cómo también, no sé si suplanta, pero sí tal vez puede llegar a ser complementario a la información y a la obtención de diferentes tipos de información, las redes sociales, que también de parte se escapan a cierta censura, de parte también se tiene cierta censura, pero en estos escenarios es bastante equilibrado dentro de todo. Un mundo que ha dejado de ser como lo conocíamos, ¿no? Porque post Segunda Guerra Mundial, post Guerra Fría, post caída del muro de Berlín, el mundo se fue reconfigurando de una manera, y a partir de allí fueron surgiendo organismos que intentaban quizás controlar un poco lo que sucedía a nivel mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, justamente para que los conflictos no escalaran, para que no hubiese una proliferación de armas nucleares, distintos tratados que se fueron firmando. Parece que todo eso se borró de un solo plumazo, o en realidad de un solo bombardeo, y queda absolutamente obsoleto todo eso, ¿no? Ayer te preguntaba qué pasa a partir de ahora con todo esto, pero antes me gustaría conocer un poco cómo fueron los orígenes justamente de estos organismos y, bueno, lógicamente este futuro quizás es incierto, ¿no? Para cada uno de estos organismos, teniendo en cuenta que una persona a través de un tuit puede generar absolutamente un descontrol mundial, ¿no? Bien, estamos delante de un claro quiebre sistémico en los cuales se ha dejado expuesto, bueno, todas las falencias del derecho internacional, de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales que tendrían que tener una relevancia mayor en estos conflictos para frenar ciertas actitudes, ciertos hechos y conducir hacia el diálogo, conducir hacia soluciones, vamos a decirlo, más civilizadas, si lo podemos decir de esa manera, respecto a las diferentes conflictos, divergencias, diferencias en la arena internacional. Pero acá también hay una trampa, y vamos a utilizar un ejemplo para que todos podamos entender. Por ejemplo, el Tratado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masivas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética deciden firmar un tratado para no proliferar, no aumentar la cantidad de armas de destrucción masiva que podría poner en riesgo la humanidad. Entonces, ¿qué se hizo con ese tratado? Bueno, se limitó a un club de países únicamente que podían llegar a tener armas nucleares y, bueno, se puso ciertos requerimientos sobre cuánto sería el límite, si se puede decir de alguna manera, del arsenal que tiene que contar cada país. Claro. Esto se firmó en la década del 70, pero en la década siguiente, para la década del 80, ningún país de las potencias nucleares había cumplido cabalmente lo que se había firmado. Incluso los países habían aumentado en gran manera su arsenal nuclear. Por ejemplo, la Unión Soviética fue el país que más armamento nuclear tiene, y bueno, la actual Rusia es la que tiene, no para destruir una vez todo el planeta, sino muchas veces, en los cuales entra en el sistema de disuasión. Bueno,
es la garantía de que si a nosotros nos atacan, se destruye todo. Entonces, de esa manera todos tienen que pensar no 2 veces, sino 100 veces las diferentes acciones a nivel internacional. Pero vemos que se firmó algo que no se cumplió, pero que sí sirvió para condicionar a los países emergentes a que no accedan a esa tecnología, que también podría marcar un cambio de equilibrio. Entonces vemos que desde el principio, incluso con la Carta de Naciones Unidas, con el derecho internacional, con la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización Mundial del Comercio y otros organismos, nunca cumplieron cabalmente su rol o nunca tuvieron el poder que supuestamente se le daba dentro de los mismos prescriptos por las Naciones Unidas, es decir, jamás pudieron acceder al 100% de las condiciones y acondicionamientos que se daba para gestionar un mundo, vamos a decirlo, dentro de los cuales se pueda convivir más allá de algunos conflictos esporádicos que puedan existir. Entonces, lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos 2-3 años, es el quiebre total del sistema y lo que nos deja entender que estamos delante de un cambio de era, que bueno, lo hemos venido relatando también en este espacio y en otros tantos, referido a que estamos en la transición de un mundo unipolar a donde había un eje hegemónico de poder, occidental en este caso, Unión Europea, Estados Unidos, hacia un mundo multipolar donde hay muchos ejes y factores de poder, por ejemplo Rusia, China, Eurasia, la India, el sudeste asiático, que a esta altura de la historia creo que ya es inevitable hablar de que son ejes propios de poder, y esto ya es aceptado al menos de facto a nivel internacional. Pero, por ejemplo, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Tenemos la Corte Penal Internacional que pide la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por genocidio, pero ningún país lo detiene. Claro. Y tampoco la Corte Penal Internacional puede hacer cumplir su pedido de captura. Exacto. Entonces, ahí tenemos que poner en tela de juicio para qué sirve una Corte Penal Internacional Claro. que no puede condenar ni juzgar a alguien. Tenemos un ejemplo claro, la Organización Mundial del Comercio fue creada con el fin de que hayan reglas claras para el comercio internacional, una justa competencia y demás. Pero en el escenario que planteó Donald Trump de sanciones, de aranceles, de guerra económica, las sanciones en contra de China, en contra de Rusia y demás, vemos que entonces, ¿para qué sirve la Organización Mundial de Comercio que no puede frenar sanciones, aranceles que son ilegales según la legislación internacional? Y aún así se aplican y todos aceptan haciendo muti sin decirle absolutamente nada. Entonces ahí vemos que existen organismos que si uno lee sus cartas, sus principios, uno está 100% de acuerdo, Claro. pero que jamás se han cumplido. Incluso la misma Organización Internacional de Energía Atómica, que tendría que ser la reguladora de que todo funcione de la mejor manera posible y evitar una catástrofe nuclear, ya sea energética o por lo que sea, no ha cumplido su rol. Incluso lo hemos visto en la última semana, esto quedó totalmente expuesto, de cómo se ha podido bombardear centrales nucleares sin que haya ninguna consecuencia a nivel internacional. Entonces, utilizando únicamente estos ejemplos, porque hay muchos otros que son incluso peores, podemos llegar a la conclusión de que hay un quiebre sistémico, que lo que está ya no sirve, y ahora se nos abre la puerta hacia qué es lo que viene hacia el futuro. No podemos hacer futurología, pero sí podemos ver unos vislumbres de cómo se está arreglando la situación internacional. Y como viramos de un mundo unipolar, en los cuales solo un eje tenía el poder, a un mundo multipolar, entendemos que hay factores de poder que, si bien no han creado una organización de Naciones Unidas paralela o algo similar, sí han creado ciertas estructuras que limitan el accionar ilegal de ciertos países. Por ejemplo, este último conflicto entre Israel e Irán no lo termina frenando Donald Trump, lo termina frenando Vladimir Putin y Xi Jinping en una llamada telefónica, condicionando a Washington de que
bueno, saque los pies del acelerador y tranquilice y ponga paño frío en la situación. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Recordemos que, al menos no es un detalle menor, el canciller iraní llegó a Moscú 10 horas antes de que Donald Trump haga el anuncio del cese al fuego. Es decir, ya había un condicionamiento hacia estos hechos, oficial o extraoficial, por arriba de la mesa o por debajo de la mesa. Y así lo vemos incluso en otros escenarios internacionales, donde se empieza a ver que se está recuperando un cierto equilibrio. Esto también lo vimos en el caso de este conflicto entre la India y Pakistán. No fue la ONU quien frenó el conflicto, exacto, no fue Estados Unidos, que por cierto, recordemos que había estado el vicepresidente de Estados Unidos en la India como incentivando todo el conflicto, pero sí fue China, sí fue la intervención de Rusia, que hicieron un llamado al diálogo, que lo sentaron en la mesa y se llegó a una negociación diplomática. Entonces, vemos que estamos delante de esta transición, y en medio de la transición, como en todas las transiciones, vemos cierta inestabilidad a nivel global en todas las perspectivas, políticas, geopolíticas, económicas, muchas económicas, militares, y vamos a ver diferentes focos de incendios, pero que condicen con un cambio de era. Y en medio de ese cambio de era, lo que habría que pensar es dónde va a estar Argentina, claro, posicionada en este avance arrollador de un mundo que ya no es el que había años anteriores, el que incluso con toda la fe uno podría creer en ese sistema basado en reglas internacionales, pero que realmente siempre fue una quimera, fue una, vamos a decirlo, algo que se esperaba como el mundo ideal, pero que en realidad nunca cumplió cabalmente sus funciones, y que también, vamos a decirlo, ha sido parte fundamental de los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, en medio de todo este contexto, nos queda a nosotros pensar cuál va a ser el camino a seguir por Argentina. Esperemos que el camino sea positivo, pero uno empieza a ver cómo la política internacional argentina se ha movido, no solamente en esta gestión, sino en los últimos años, y uno ve que, bueno, lamentablemente es como ver un equipo de fútbol que cada campeonato siempre queda casi en el último, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué en este campeonato debería salir primero? Pero bueno, siempre hay sorpresas, siempre hay cosas que la esperanza es lo último que se pierde, dicen, pero bueno, es como decís vos, ¿no? Ante este mundo que se está moviendo y que evidentemente se ha roto de la manera en que la conocíamos y empieza a transformarse y a cambiarse en otro mundo, bueno, hay que ver cómo la Argentina se ubica en ese lugar, con la esperanza de que, bueno, tratemos siempre de sacar lo mejor posible, ¿no? Evidentemente estamos en una situación ventajosa, entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta distancias, recursos, capacidades que tenemos, pero bueno, hay que poner toda esa acción en funcionamiento, ¿no? Y que realmente eso se logre revertir y que la Argentina se posicione en este nuevo mundo de la mejor manera. Ojalá que así sea. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y por la claridad siempre en cada salida, en cada comentario, para, bueno, tratar de brindar un poquito más de claridad ante un mundo que se mueve un montón y en ese movimiento siempre queda presa de maltrato, la verdad, ¿no? Queda maltratada en todas estas situaciones. Muchísimas gracias, como siempre, querido Bruno, por el espacio. Fuerte abrazo para vos, un saludo para toda nuestra audiencia. Excelente fin de semana y a cuidarse del frío, que parece que se viene con todo. Abrazo grande, Tadeo, buena jornada para vos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista internacional. Bueno, justamente repasando esto que está aconteciendo en Medio Oriente, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, conflictos bélicos que se van desarrollando en el mundo y claro, ¿por qué se está moviendo? Porque ese mundo que conocimos post Segunda Guerra Mundial, que conocimos post caída del muro de Berlín, bueno, ha cambiado.